Pues estamos aquí empezando otra sesión más, ya la última de este mes, tal vez. Muy buenas noches a todos ustedes. Yo soy la doctora Natalia Miranda, algunos ya me conocen, otros no. Estoy aquí como parte del equipo del doctor Mario Acosta Mejía. Eh, el doctor desafortunadamente está fuera de México por cuestiones de trabajo y les manda muchísimos saludos. No va a poder estar esta noche aquí con nosotros, pero quiere comentarles que estén atentos porque próximamente va a estar anunciando una nueva sesión en donde va a tener el privilegio de contarnos a todos los que estamos aquí, que la mayoría pues estamos aquí desde el inicio de los metabióticos, para darnos una buena noticia de reconocimientos que se están dando a nivel internacional para la investigación de los metabióticos. Y bueno, pues hay que estar ahí pendientes. Pero bueno, esta noche lo que nos tiene aquí reunidos es dar una sesión acerca del artículo, del primer artículo que se hizo ya demostrando pues la acción clínica de los metabióticos en un padecimiento pues sumamente relevante, porque a nivel mundial lo que es la enfermedad hepática asociada a esta disfunción metabólica llega hasta, se reporta en un 30 a un 40% de prevalencia y bueno, además asociado a todos el síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Entonces es un estudio muy, muy interesante. Y pues el privilegio que tenemos el día de hoy de estar aquí con ustedes, doctor Juan Daniel, doctor Esquiol, que bueno, ellos han estado como miembros del Comité de Honor de Alianza Médica ya desde hace más de 25 años. Entonces, son dos grandes maestros de la medicina. Les agradecemos mucho que puedan estar aquí con nosotros. Y pues bueno, tienen trayectorias bastante impecables pues son pioneros en esta investigación clínica de los metabióticos, ¿no? El doctor Choreño, que es actualmente director académico del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, y pues bueno, anda muy ocupado, pero está aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Y el doctor ha sido presidente de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad, entonces pues está muy empapado de todo este tema. Y bueno, autor también de numerosos artículos en revistas internacionales. Y también aquí el doctor Esquiol, que ahorita tiene su audífono apagado. Primero va a estar el doctor Choreño con nosotros. Pero bueno, el doctor Jorge Esquiol también pues es un referente en farmacología, es un director un investigador en ciencias médicas también en el Instituto Nacional de Perinatología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues también autor de numerosas publicaciones. Entonces, les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. Y antes de que inicien, les decimos que, bueno, por favor estén ahí pendientes porque también en esta sesión se va a estar haciendo el sorteo de todos los que compraron Metabiox en el Buen Fin, los prescriptores. Entonces hay que estar por ahí atentos para esta sorpresa. Y pues bueno, muchísimas gracias, doctores, y damos paso a lo que es la plática de esta investigación. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches. Vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya se ve. Sí, A ver, doctor, ya lo vemos. bueno, pues vamos a empezar entonces platicando sobre lo que es el hígado graso o enfermedad hepática no alcohólica, ¿no? Y tiene otro seudónimo también que es la esteatohepatitis no alcohólica. Y pues por sus siglas en inglés, el NAFLI y el NASH, ¿no? Y bueno, la definición es que es una enfermedad crónica progresiva caracterizada por infiltración grasa hepática en una cantidad mayor al 5% del peso total del hígado. Perdón, ¿sí se escucha bien, doctora? Usted me dice cómo está el nivel Yo lo escucho perfecto. Ahorita gas. checamos aquí en el chat si alguien tiene problemas, pero lo escuchamos perfecto, doctor. Qué amable, gracias. Y entonces esta es una causa común de hepatopatía crónica en algunos países, la enfermedad hepática por depósito de grasa no alcohólica. Bueno, pues esta esteatosis hepática no alcohólica también se considera un síndrome clínico patológico caracterizado por depósitos lipídicos en los hepatocitos, la acumulación de grasa que excede de 5 al 10% de peso hepático. Esta esteatohepatitis no alcohólica, que significa que hay una
esteatosis, inflamación y después puede venir una fibrosis. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que hay un desequilibrio entre los prooxidantes y los antioxidantes que conducen a la lesión celular. Esta enfermedad del hígado graso no alcohólico es la hepatopatía más común en países occidentales. La mayoría de estos se asocia al síndrome metabólico. Generalmente es asintomático. El tratamiento de las lesiones avanzadas es complejo y puede evolucionar a cirrosis hepática. Se dice que el síndrome metabólico, bueno, los factores asociados, se encuentra el 60%. El riesgo de hígado graso en pacientes con resistencia a la insulina es 4 a 11 veces mayor que en los sujetos que no tienen síndrome metabólico. Y en la obesidad, el 30% de esteatosis se ve en personas con esteatosis con índice de masa corporal superior a 30, pero se observa en más de 80% si el índice de masa corporal es superior a 35. También se puede observar en la diabetes tipo 2 y se encuentra del 28 al 55% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Cuando hay dislipidemia, bueno, pues se observa de un 20 a un 90%. Generalmente encontramos triglicéridos altos con un HDL baja. Vamos a recordar que las lipoproteínas de alta densidad son las que nos defienden, digamos, son las buenas, ¿no? Y con triglicéridos superior a 200, donde siempre hemos considerado que hasta 150 es el nivel correcto. La enfermedad del hígado graso no alcohólico es la causa más común de enfermedad hepática crónica y afecta casi un tercio de la población estadounidense, según este reporte del 2017, es decir, es muy frecuente. La prevalencia de estetosis es del 20 a 30% en la población general. El 2 a 3% de estos pacientes tienen esteatohepatitis. Y bueno, pues hay varias causas. La primaria es asociada a síndrome metabólico, pero también puede haber secundaria asociada a fármacos, a procedimientos quirúrgicos, lipodistrofia, trastornos congénitos del metabolismo, ¿no? Las manifestaciones y clínicas, pues aquí lo preocupante es que al principio es asintomático de un 20 a 47%. Después puede haber una fatiga del 50 al 73%. Se sienten cansados y no saben por qué. Un malestar general que tampoco es un signo, un síntoma, pues muy bien determinado, del 25 al 48%, y un crecimiento del hígado del 25 al 53%. Hay manifestaciones también en los datos de laboratorios, por ejemplo, aumento de transaminasas, como la aspartato transaminasa, la alanina transaminasa y la fosfatasa alcalina hasta 2 veces los valores normales. Del 25 al 50% de ferritina se puede encontrar elevadas, también puede haber alteraciones en las bilirrubinas, la albúmina, las proteínas totales en las fases tardías. Una de las formas comunes de diagnosticarlo, pues es a través de ultrasonografía, ¿verdad? Aquí se ve, esta es la imagen ultrasonográfica de un hígado sano. Hay que observar que se ve, digamos, oscura la imagen, ¿no? Pero cuando se ve muy blanca, como la imagen del lado izquierdo, esto es lo que los ultrasonografistas llaman un hígado hiperecoico, que significa que tiene incremento de la densidad, como el que está a la izquierda, ¿no? Bueno, y ahí se observa porque, por ejemplo, la línea blanca del diafragma abajo, sabemos que el diafragma pues tiene una consistencia muy densa y ahí se ve muy blanco y esa es una forma de diagnosticar este tipo de alteración con el incremento de la densidad en ultrasonografía, ¿no? La otra forma pues es la biopsia hepática, que es muy buena, pero pues no todos los pacientes lo hacen y no todos los médicos la prescriben, pero evalúa la actividad y el grado de la lesión, excluye otras lesiones, valora la respuesta al tratamiento y permite conocer la evolución. No hay un criterio diagnóstico universal. Las lesiones más comunes son esteatosis, que es degeneración globoide, e inflamación lobulillar. Excepto la esteatosis, ninguna es constante. La fibrosis no siempre se ve. La esteatosis macrovesicular se encuentra en el 100% de los casos, la degeneración globoide en el 82% y la inflamación lobulillar del 56%
al 100%. Esto es una forma en la que se ve que va avanzando del hígado normal, puede pasar a esteatosis. En esta fase es reversible. La esteatosis puede regresar a hígado normal o hígado normal avanza al hígado graso, que es esteatosis. El problema es cuando avanza a esteatohepatitis y a fibrosis, que afortunadamente no son muchos, pero puede ser de un 20 a un 30% de los pacientes. De fibrosis evoluciona a cirrosis, que se presenta de 2 al 5% de los pacientes. Y esto sí es muy grave porque es prácticamente irreversible. Y en algunos casos, pues puede evolucionar a carcinoma hepatocelular, o sea, a un tipo de cáncer, ¿no? Entonces, esta es la evolución que se puede dar de hígado normal a esteatosis, de ahí a la hepatitis no alcohólica, luego a la fibrosis, a la cirrosis y finalmente al cáncer, ¿no? Carcinoma, que el cáncer más frecuente aquí es el carcinoma hepatocelular. ¿Y esto por qué se va a dar? Bueno, algunas de las causas digamos, fisiopatológicas, es que hay un aumento de tejido adiposo, ¿verdad? Y esto va a producir o es concomitante con la liberación de ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres pues van a incrementar la producción de glucosa y esto pues se va a dar porque hay una resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y la hiperglicemia, y esto aumenta la lipogénesis de nuevo, ¿no? O sea, la gluconeogénesis, ¿no? Esto va a hacer que disminuya la secreción de lipoproteínas y bueno, todo esto se va a ver agravado por la dieta grasa, por la dieta rica en grasas. Esto va a tener muchos problemas. Por ejemplo, también puede haber una diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver un poquito adelante que también está concomitante no solamente el hígado graso, sino también el páncreas graso. Esto puede llevarnos a una enfermedad cardiovascular o a una enfermedad renal. Aquí vemos otra imagen de hígado normal y el hígado graso, ¿no? En biopsia se observa pues, la infiltración grasa y cuando avanza a fibrosis, pues esto ya es un dato más grave, ¿no? Hígado normal, hígado esteatóxico y la cirrosis micronodular son imágenes macroscópicas de este órgano según está afectado por la grasa o por cirrosis micronodular. Y pues se dice que hay una teoría de doble impacto. El primero, la resistencia a la insulina, que puede ser concomitante, como ya hemos dicho, con obesidad, diabetes mellitus, dislipidemia, un acúmulo de ácidos grasos libres. Esto nos lleva a la esteatosis simple. Pero hay otro factor adicional que es el estrés oxidativo, que se supera los mecanismos defensivos celulares, dispara vías proinflamatorias y proapoptósicas. Y entonces la esteatohepatitis puede avanzar a cirrosis. Continuando con la etiopatogenia, el aumento de aporte de ácidos grasos libres al hepatocito aumenta la síntesis hepática, va a haber una disminución, inclusive una saturación de beta oxidación mitocondrial, disminuye la síntesis o la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad, acumulación de ácidos grasos libres y la esteatosis, ¿no? Bueno, estos radicales libres de oxígeno llevan al estrés oxidativo y a lo que se llama peroxidación lipídica. Finalmente acaba en una necrosis hepatocitaria. Va a haber más sobre el etiopatogenia, el estrés oxidativo, la peroxidación lipídica que lleva a los estímulos quimiotácticos, eso nos lleva a la inflamación. Para esto se incrementa el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, interleucina 8. También va a haber presencia de células estrelladas que nos lleva a la fibrosis y los antígenos proteicos a los cuerpos de Mallory, ¿no? Entre los criterios diagnósticos puede primero la sospecha clínica, las imágenes sugerentes y los criterios histológicos, ¿verdad? El otro es que se le pregunta al paciente, ¿usted consume alcohol? Y pues no, pues yo no consumo alcohol. Digo, porque cuando consume alcohol, pues se agrava y entonces es una cirrosis alcohólica. Pero aquí, pues puede no haber consumo de alcohol y de todas formas se va a observar.
Y dice, no hay evidencia de otras enfermedades hepáticas, por ejemplo, hepatitis por virus, ¿no? Causada por virus. Se han intentado diferentes tratamientos, ¿no? Dieta, ejercicio, vitamina E, betaína, que es un donador de radicales metilo, metformina. Se ha visto ahí un poquito de mejoría, disminuye la hepatomegalia, caída de las transaminasas, regresión histológica dudosa, no es muy claro. También se ha dado pioglitazona, porque se ha observado una mejoría histológica y bioquímica con la pioglitazona. La pentoxifilina disminuye el factor de necrosis tumoral. También puede estar concomitantemente afectado el páncreas. Esto es la esteatosis pancreática que nos da un páncreas graso. A pesar de un número cada vez mayor de estudios de investigación sobre el depósito de grasa pancreática, todavía no es clara la evidencia acerca de la relevancia clínica de la infiltración grasa en el páncreas, también llamado páncreas graso, es decir, de una forma análoga a como hay un hígado graso, puede haber un páncreas graso. Entonces puede haber una esteatosis pancreática. Esto se ha visto porque inclusive en post-mortem, ¿verdad? Pues hacen mediciones pesan el páncreas y siempre en los sujetos obesos es más pesado el páncreas porque se infiere que hay una infiltración de lípidos que provoca trastornos que comprometen no solo la morfología, sino también las funciones metabólicas. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A la resistencia a la insulina, a la diabetes mellitus tipo 2 y bueno, finalmente al cáncer de páncreas. Dice, sin embargo, el conocimiento sobre el contenido de esteatosis pancreática y sus aspectos relacionados con el perfil clínico aún no está claro en la literatura. Aunque la esteatosis pancreática, perdón, a menudo se compara con enfermedad del hígado graso no alcohólico, que así ha sido ampliamente evaluada y reconocida. El conocimiento sobre el hígado, sobre el páncreas graso, aún está en desarrollo a pesar del reciente incremento del interés. Bueno, pues vamos a saltar al otro tema que es el microbioma. ¿Cómo se asocia una cosa con otra, verdad? Resulta que la presencia de bacterias en el intestino, pues tiene mucho que ver con muchas cosas de nuestro organismo, ¿no? Incluso de nuestro comportamiento. Es muy curioso todo esto, ¿no? Porque hace años pues se creía ahí que el microbioma era independiente, ¿no? Ahí como algo que pues, estaba ahí de curiosidad. Sin embargo, ahora se ve que hay una relación muy estrecha entre el tipo de bacterias, la variedad de bacterias, la cantidad de bacterias que están presentes en el intestino y nuestro comportamiento inmunológico, metabólico y hasta conductual. Esto es algo curioso. Bueno, de ahí que se haya últimamente, pues está en boga el tema de los probióticos, debido a la importancia ya establecida del microbioma intestinal en la salud metabólica. Los probióticos son las bacterias, ¿no? Que se van a agregar, han sido propuestos como una estrategia terapéutica alternativa. ¿Y esto por qué? Pues porque se ha comparado cómo es el microbioma en el intestino del sujeto normal contra el microbioma del sujeto con obesidad y síndrome metabólico. En el sujeto no obeso, o sea, el sujeto normal, pues aumentan los bacteroidetes, las proteobacterias, hay una diversidad y estabilidad de este microbioma. También en el intestino, ¿verdad? En el epitelio, pues hay una integridad de las uniones entre las células, lo que se llaman las tight junctures, ¿no? Las uniones fuertes de célula con célula del epitelio intestinal. Se ve que hay una mejor diferenciación de estas células del epitelio intestinal. Hay una producción incrementada de los ácidos grasos de cadena corta. También hay cosas interesantes en la respuesta metabólica. Por ejemplo, hay una mejor sensibilidad a la insulina, hay un sistema inmune adaptativo, disminuye la inflamación y disminuye el riesgo cardiovascular. A esto se le puede decir que es un microbioma balanceado.
Sin embargo, se ha visto que los sujetos con obesidad o con síndrome metabólico no es así, sino hay presencia de otro tipo de bacterias, como es un incremento de los firimicutes, las bacterias gram negativas, hay una disminución en la diversidad y la estabilidad del microbioma. Aumenta la inflamación, aumenta las lipoproteínas, disminuye la integridad del epitelio de las uniones tight junctions, las uniones fuertes entre célula y célula intestinal, incrementa la resistencia a la insulina, se incrementan los triglicéridos, las lipoproteínas de baja densidad, se incrementa la adiposidad y aumenta la resistencia a la insulina. ¿Qué tipo de probióticos son los que se usan, los que vamos a usar, los que se han recomendado? Pues son principalmente lactobacilos, como los lactobacilos paracasei, plantarum y fermentum. Y bueno, pero las bacterias, pues hay que decir, se tienen que alimentar de algo, ¿no? Tienen que tener también los metabolitos que ellas consumen. Y a esos metabolitos que ellas consumen, pues les llamamos los prebióticos. Entonces, fíjense que hay una diferencia, ¿no? Prebióticos, digamos, son los alimentos de las bacterias. Y el tipo de bacterias y las bacterias que vamos a dar, a prescribir, son los probióticos. La formación diurna consta de 370 miligramos de un complejo de polifenoles biofermentados, ¿verdad? Polifenoles flavonoides, y entonces ahí encontramos moléculas como estas, como los flavonoides, el flavonol, la flavona y el flavonol. Bueno, ahí está, ahí redundé. Entonces son los prebióticos que conducen a la eubiosis del microbioma intestinal. Entonces, por eso es importante las dos cosas, tanto los prebióticos como los probióticos, ¿no? Y esto nos va a dar una salud o un microbioma saludable. Recientemente ha emergido una nueva generación de probióticos denominados metabióticos, que podrían representar una herramienta terapéutica eficaz y segura en estos trastornos metabólicos. Y estos productos metabióticos contienen prebióticos, probióticos y compuestos bioactivos posbióticos. Es decir, porque luego la pregunta va a ser, bueno, ¿y por qué es importante que haya este tipo de bacterias? Bueno, porque esas bacterias van a interactuar con muchos de nuestros sistemas, por ejemplo, con el sistema inmune, con el epitelio intestinal, incluso, vamos a decirlo así, nuestras células, que son eucariontes, ¿verdad? Pues tienen obviamente mitocondrias. Y se habla de una relación entre las bacterias y las mitocondrias de nuestro organismo, ¿no? Pero luego viene la pregunta, ¿y esto cómo se relaciona? Bueno, pues hay moléculas que producen las bacterias y estas moléculas son compuestos bioactivos llamados postbióticos. Dentro de estos metabolitos postbióticos, pues están los metabolitos bacterianos, como los de Akkermansia. Esta es la bacteria que podría ayudar a combatir el síndrome metabólico. Esta es la propuesta y la apuesta que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, hay que demostrarlo, hay que tener los resultados, ¿no? Esta señalización, ¿verdad? Es muy importante porque se va a hacer a través de receptores y a través del epitelio. Y se ha visto entonces que decíamos, aumenta la expresión de proteínas de las que unen intensamente una célula del epitelio con otra célula del epitelio, aumenta el recambio de células epiteliales, aumenta la secreción de moco en el intestino. Esto nos va a dar también como consecuencia un aumento de la GLP. Hay que recordar que el GLP ahora pues está muy de moda porque es la molécula que está a favor de la insulina, ¿no? Así resumiendo. Este proteína, este péptido parecido al glucagón, que es glucagon-like peptide, pues eso significa GLP, proteína péptido parecido al glucagón, tiene varias funciones y una de ellas es que es sinérgico con la insulina. De hecho, ayuda a producir insulina. Pero también está la leptina y el péptido doble Y. Esto es una producción de hormonal que es muy importante para el paciente con obesidad.
¿Esto qué tiene como efecto final? Pues que aumenta la saciedad, disminuye el ingreso, la ingesta de nutrientes y hasta se habla de una modulación del estado de ánimo, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene también efectos metabólicos, como es la disminución en la producción de citocinas, las lipoproteínas del plasma y disminuye la inflamación. Cambios metabólicos como es el incremento en la oxidación de los lípidos, el incremento en el gasto de energía, que es muy útil en obesidad, y lo mejor de todo, que mejora la sensibilidad a la insulina. Son algunas de las apuestas que estamos haciendo. Recientemente ha emergido una nueva generación de probióticos denominados metabióticos que podrían representar una herramienta terapéutica eficaz y segura en estos trastornos metabólicos. Y bueno, el objetivo de este artículo que hemos publicado fue evaluar la seguridad y eficacia de un producto metabiótico innovador que contiene prebióticos, probióticos y compuestos bioactivos posbióticos, por eso se llama metabiótico. Para esto se realizó un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo, de 2 brazos, doble ciego y 2 grupos paralelos en adultos con diagnóstico de enfermedad hepática no alcohólica y obesidad de grado 1 con una duración de 12 semanas. Se incluyó un total de 50 pacientes a quienes se les monitorizó la adherencia al tratamiento y los efectos adversos. Para los resultados, le voy a pedir de favor al doctor Jorge Esquiol que me ayude a hacer tanto la presentación de resultados como la discusión de los mismos. ¿Se la sigo pasando aquí, doctor, o usted la Sí, presenta? sí, por ¿Cómo? favor, porque yo no tengo control Ok, de cambios. ok. Ah, bueno, aquí se la Muchísimas paso. gracias. Gracias, Adelante, qué doctor. muchísimas gracias. Pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes que están aquí presentes para escuchar esta masterclass. Bueno, para seguir con el tema de la publicación de los resultados del artículo, a mí me toca hablar de la parte ya, pues la que, digamos, tiene un peso importante de ver, bueno, este producto sirve o no sirve para lo que estamos buscando que tenga un efecto. Entonces, ya el doctor Chorello nos hizo favor de hablarnos de forma general cuál es el cuadro clínico, los problemas, las complicaciones del paciente que tiene esta estatosis hepática. Entonces, lo que queremos ver aquí es si el tratamiento por 12 semanas con este metabiótico, este Metabiox, sirve en estos pacientes. Y para esto hemos dividido los resultados, o más bien los he dividido en dos puntos de vista. ¿Qué es lo que nos importa? Yo siempre le digo a los muchachos, lo que nos importa de un medicamento, un fármaco, cuando sale al mercado es principalmente la seguridad. ¿Qué tan seguro eres? Y después de que demuestres que tienes seguridad, pues entonces vamos a probar que eres eficaz. Y ya si eres eficaz, ya quizás pues, en un futuro podremos hablar de efectividad, es decir, ya de compararte contra otro grupo de fármacos, gold estándar que esté en el mercado, para ver quién es mejor o quién es menos peor o cosas así. Pero lo primero que nos interesa es, ¿eres seguro? Si no, podemos seguir. ¿Eres eficaz? Sí o no. Entonces, en este caso, voy a empezar a hablar de la parte de la eficacia del estudio. Para ver la eficacia del tratamiento que siguieron los pacientes durante 2 semanas, nosotros determinamos como parámetros o variables de salida o desenlace varios datos interesantes. Primero, ¿qué nos importaba? Nos importaba ver si tenía efectos sobre el peso, el índice de masa corporal. Por otro lado, se estuvieron monitorizando, se hicieron pruebas de función hepática mediante la determinación de los marcadores de daño hepático, principalmente la ALT, AST, la alanina y aspartato aminotransferasas. También se determinó el perfil lipídico, el perfil glicémico y el efecto que tenía este tratamiento sobre las hormonas, principalmente GLP-1, que ya nos habló el doctor Choreño, que está ahorita de moda con estos fármacos para bajar de peso, la grelina y la adiponectina. Es importante mencionar que en este estudio la parte interesante es que a los pacientes que entraron al estudio, le entraron 50 pacientes al estudio, los cuales fueron divididos en dos grupos, 25 en cada grupo, 25 en el grupo control o grupo placebo y 25 en el grupo de metabióticos. Resulta que lo interesante de este estudio es que a los pacientes se les pidió que no hicieran cambios en la rutina, es decir, los pacientes entraban al estudio y se les dijo, ustedes sigan el tratamiento, hagan su vida normal, las gorditas que ustedes quieran, los tlacoyos, ustedes hagan su vida normal.
¿Esto para qué? Para tratar de disminuir el efecto o enmascarar el efecto que podían tener los metabióticos, porque si al final del estudio los pacientes tenían una disminución en el índice de masa corporal, en el perfil lipídico, en los niveles de glucosa, etcétera, se podía decir que este efecto fue mediado principalmente por los cambios en el estilo de vida o el ejercicio que se le puso al paciente. Sin embargo, para evitar este sesgo, a los pacientes se dijo, tú haz tu vida normal, haz como si nada, pero tómate este tratamiento. Entonces, esta es la parte importante. El paciente realizó sus actividades normales. Bueno, dicho esto, entonces, los grupos de tratamiento entraron, les digo, 25 pacientes, pero resulta que al final del estudio solamente nos quedaron 23 pacientes en el grupo placebo y 24 pacientes en el grupo del metabiótico. Esto no es que los pacientes hayan durante el estudio salido debido a algún efecto adverso grave, cosas así, sino que el problema que se tuvo con estos pacientes que abandonaron el estudio, tanto en el grupo placebo como en el metabiótico, fue porque no asistieron a la primera cita. Entonces, como no asistieron a la primera cita y no se les pudo dar el seguimiento, se tuvo que sacar del estudio. Entonces, para que quede claro que esta disminución o esta pérdida de pacientes no fue relacionado con un efecto adverso o algo que haya, digamos, puesto en duda los resultados de nuestro estudio. Entonces, bueno, una vez que se tuvo estos pacientes que cumplieron con todos los criterios de inclusión, eliminación, exclusión, algo importante es que a los pacientes, cuando recibieron las tabletas, el tratamiento farmacológico, el estudio fue cegado. A los pacientes se les dio solamente todas las tabletitas, las cápsulas estaban embaladas, todas las tabletitas estaban igual y solamente los pacientes no sabían obviamente cuál era el grupo placebo, el grupo control, pero todas las cápsulas estaban idénticas para que no tuvieran este sesgo del efecto, el posible efecto placebo. Una vez que ya se cegó el estudio, entonces ya se aleatorizó en una relación uno a uno. Un paciente entraba al grupo placebo, otro paciente entraba al grupo metabiótico y así con un programa de aleatorización por números. Entonces, una vez que se aleatorizaron a los pacientes, se les tomaron todos las características fisiológicas del paciente. Entonces, la media de los pacientes en los años fue de 56, más o menos unos 6, 7 años, pero rondaban la media de 56 años. La altura promedio era de unos 60 en ambos grupos. El peso, aquí es importante, los pacientes, uno de los criterios de inclusión era que tuvieran esta obesidad. Entonces tenían ahí un peso corporal de cerca de 78 más o menos 7, 8 kilos. El índice de masa corporal estaba entre 30 y 31, es decir, no había muchas diferencias estadísticamente significativas entre el grupo placebo y el grupo con metabiótico. También se les determinó el índice de cintura, tanto de cadera como de cintura, tanto en el grupo placebo y el grupo de tratamiento. Es importante mencionar entonces que de un inicio los pacientes no tenían diferencias estadísticamente significativas. Esto nos permitió que, obviamente, al final del estudio, si se presentaban diferencias, estas diferencias fueran atribuidas al tratamiento farmacológico y no a que desde un principio este grupo de tratamiento tenía una disminución en el peso, una disminución en el índice de masa corporal, es decir, los grupos estuvieron pareados. La que sigue, doctor, si me hace favor. Una vez que ya entraron al estudio, bueno, se empezó con el tratamiento farmacológico durante 12 semanas. Es importante mencionar que todos los pacientes aquí que ya entraron al estudio, los 23 del grupo placebo y los 24 del grupo con tratamiento, si acabaron el tratamiento, acabaron las 12 semanas de tratamiento, y en esta tabla les tratamos de resumir los cambios que tuvieron ambos grupos con respecto al peso corporal y al índice de masa corporal. Es importante mencionar aquí que lo que estamos poniendo es la media más menos la desviación estándar. No estamos hablando de un error estándar, es una desviación estándar. Entonces, si ustedes pueden ver en la tabla, podemos apreciar que tenemos tanto el grupo placebo como el grupo con tratamiento farmacológico, en este caso es el metabiótico, en donde obviamente partimos del peso inicial, 78 kilos, quedamos aproximadamente, más o menos unos cuantos kilos, y de forma constante, los pacientes se les estuvo pesando, hasta que llegaron a la semana 12 y en la semana 12 se hizo la recolección de los datos de peso, tanto de ambos grupos, y en lo que les presento aquí, en la semana 12 se ve que tanto los pacientes que recibieron placebo o los que recibieron el Metabiox, el producto metabiótico, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Se observa una tendencia a la disminución de peso en el grupo que
estuvo tomando el metabiótico. Sin embargo, desde el punto de vista estricto, que nosotros tratamos de ser lo más estrictos posibles con la parte estadística, al aplicar las pruebas estadísticas, es importante mencionar que aquí se hicieron pruebas paramétricas y no paramétricas, depende los datos que nos hayan arrojado. Entonces, dentro de estas pruebas, con respecto a peso, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. El índice de masa corporal, si ustedes lo pueden ver también, tanto en el grupo placebo como en el grupo de metabiótico, no cambió significativamente. Nuevamente, se observa ahí unas ligeras tendencias, pero solamente hablamos de eso, de tendencias. Esto fue con respecto a nada más al peso y el índice de masa corporal. Esto de un inicio, cuando empezamos a ver estos resultados, como que no son los resultados que esperábamos, pero conforme fueron saliendo todos los demás resultados, fue cuando empezó a salir la parte interesante de los resultados. ¿Me puede pasar la que sigue, doctor, por favor? Entonces, cuando se vio los efectos que tenía el tratamiento durante 2 semanas sobre las pruebas de función hepática, aquí es cuando ya empezó a salir toda la parte interesante, porque podemos ver que los dos marcadores clásicos de daño hepático, que son las transaminasas séricas ALT y ACT, tuvieron cambios y estos sí son estadísticamente significativos. Si ustedes pueden ver o pueden apreciar en la tabla que aparece, los sujetos que recibieron tratamiento placebo, no hay mucha diferencia entre la cantidad o la concentración de transaminasas al inicio y al final del tratamiento. Pero cuando los pacientes están tratados ya con el metabiótico, hay una disminución significativa en las concentraciones de ambas transaminasas, tanto de ALT y AST. Y esto es particularmente importante porque cuando nosotros vimos este resultado dijimos, bueno, qué padre, quiere decir que estamos hablando de que el tratamiento con metabióticos está favoreciendo perdón, está evitando la lesión hepática. Entonces nos pusimos, para fines de la elaboración del artículo, nos pusimos a analizar cuál era el posible mecanismo que pudiera estar relacionado con esto. Y entonces algo interesante que encontramos es que parte del componente que les platicó el doctor Choreño, que son los metabolitos de Akkermansia, se encontró o se sabe, hay ciertos estudios ahí, que dentro de los metabolitos de Akkermansia hay principalmente por ahí tres sustancias importantes que harían bien en acordarse, que son el acetato, el propionato y el butirato. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que ya hay ciertos estudios que avalan que estos metabolitos pueden tener un efecto hepatoprotector. Este efecto está relacionado porque se ha encontrado que estos metabolitos, principalmente el acetato y el butirato, tienen efectos sobre la vía de señalización de una vía que se llama AMP sinasa CIR1 PGC1 alfa. Es un nombre nada bonito, es ahí nada más para fantochear, pero es una vía de señalización que sirve para que sirve como hepatoprotectora. Entonces, una de las cosas o de los resultados o de las posibles conclusiones que nosotros mencionamos es que estos metabolitos de Akkermansia que vienen dentro del producto de este metabiótico están ayudando a regular esta vía de señalización que tiene estos efectos hepatoprotectores. Además, se ha observado que el butirato también tiene efectos de evitar la acumulación de grasa a nivel de hígado, además de otros mecanismos, como por ejemplo disminuir principalmente el ambiente inflamatorio. De hecho, esto es lo que hacen muchos de los metabolitos. Yo siempre les digo a los muchachos, si hay algo que es importante que se lleven es, en este caso, que estos metabolitos principalmente juegan con el ambiente inflamatorio. Lo que van a hacer es que disminuyen el ambiente inflamatorio, lo cual si relacionamos con la historia que nos platicó el doctor Choreño, al disminuir el ambiente inflamatorio y al disminuir todo lo que vamos a ver más adelante, pues obviamente le vamos a ayudar a este paciente que tiene esta estatosis hepática. Entonces, desde este punto de vista, este dato salió interesante. Y la propuesta, obviamente, faltan hacer o correr más estudios clínicos con un tamaño de muestra más grande para ver efectivamente si el mecanismo de este metabiótico va por el efecto sobre esta vía, porque hay varias vías que pueden estar participando, pero la más documentada es esta vía que les acabo de platicar. La que sigue, por favor, doctor. También nos dimos a la tarea de determinar el efecto que tenía el tratamiento del metabiótico sobre el perfil lipídico, que es uno de los factores de riesgo para el desarrollo del síndrome metabólico. Y de forma interesante, aquí este fue el dato que más me gustó a mí, porque resulta que el tratamiento por 12 semanas, si ustedes pueden ver en la tabla, es estadísticamente diferente. Hay una diferencia estadísticamente significativa en todos los parámetros metabólicos,
respecto al perfil lipídico. Podemos ver principalmente los cuatro patrones que me interesan, que son triglicéridos, HDL, LDL y colesterol. Obviamente, lo que estamos buscando aquí es pues, que bajara al colesterol malo, que subiera al colesterol bueno, y no nos falló esta molécula. ¿Qué es lo que se encontró? Si ustedes pueden ver, igual tenemos en el caso de los triglicéridos, a la semana 0, el grupo placebo y el grupo con control, con el metabiótico, tienen un valor, y a la semana 12, en el caso del grupo placebo, no hay diferencia estadísticamente significativa con el inicio. Es decir, estos pacientes que recibieron el grupo placebo no hubo cambios en el perfil, en las concentraciones de triglicéridos, pero los pacientes que recibieron el tratamiento farmacológico sí tuvieron una disminución estadísticamente significativa en la concentración de triglicéridos, lo cual pues, obviamente nos ayuda a disminuir este proceso inflamatorio y estas dislipidemias que vienen de la mano con el síndrome metabólico. Por otro lado, algo que muy pocas sustancias hacen o lo hacen en baja concentración es subir las concentraciones de HDL. Podemos apreciar que el grupo placebo, las concentraciones de HDL no cambiaron ni del inicio al final del tratamiento, pero de los pacientes que recibieron el tratamiento hay un aumento significativo en las concentraciones de HDL colesterol, que pues ustedes recordarán el colesterol bueno que llaman, o que se encarga del transporte reverso de colesterol. Y con respecto a las moléculas de LDL y colesterol, también se puede observar que no hubo cambios en el grupo placebo, pero sí hubo cambios en el grupo que tomó el tratamiento. Se observa una disminución estadísticamente significativa en los niveles de LDL y en los niveles de colesterol total. Esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque regresamos nuevamente. Hay datos, quizás me estoy adelantando un poquito a la discusión, pero hay datos, porque tuvimos que discutir esto para fines del artículo, que avalan que efectos de los prebióticos, probióticos, posbióticos, y hay efectos, y obviamente de los metabolitos de Akkermansia, hay efectos reportados sobre las concentraciones de colesterol. Un efecto muy interesante que tienen los metabolitos de Akkermansia, le digo porque son como que las estrellitas que tenemos aquí, es que se ha visto que estos compuestos tienen un efecto que depende mucho de la vía de señalización que estén activando. Por ejemplo, uno de los efectos que tiene es que se sabe que estos metabolitos pueden favorecer la conversión de colesterol total en coprosterol. Resulta que este coprostanol tiene la característica de que no es absorbible, entonces rápidamente se permite la eliminación, no se absorbe a nivel de intestino y permite la eliminación de colesterol. Algo similar a lo que hacen otros fármacos como tipo cetimib, nada más que el mecanismo es diferente, pero este es uno de los mecanismos que se sabe. Otro de los mecanismos que encontramos o que están reportados es que estos prebióticos y posbióticos tienen la capacidad de tener efectos muy modestos sobre una enzima muy famosa que se llama lipoproteína lipasa, que si ustedes se acuerdan por ahí, lipoproteína lipasa es la que se encarga de hidrolizar a los triglicéridos generando ácidos grasos de energía y es, digamos, blanco de algunos fármacos como los fibratos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que en general el producto metabiótico tenía varios blancos farmacológicos y si ya pensamos en todos estos blancos farmacológicos, hasta cierto punto era obvio que iba a bajar las concentraciones de las moléculas de colesterol malo y de subir las moléculas de colesterol bueno. Otro dato interesante, nada más que obviamente esto quedó en especulación y habría que correr más estudios, es que se postula por ahí que pueden tener efectos sobre ciertas apolipoproteínas. Una de las cosas que se ha visto es que tienen efectos sobre ApoB100 y ApoB48, que no pretendo meterme mucho en eso, pero son, digamos, marcadores de las lipoproteínas que van de la mano con ya sea LDL o con HDL. Pero resumiendo en esta diapositiva, que es lo interesante, que se observó que el tratamiento sí disminuye las concentraciones de colesterol. La que sigue, doctor, por favor. Ok, siguiendo con los estudios, una de las cosas que nos interesaba, ok, ya vimos que tiene efectos de disminuir las concentraciones de las transaminasas séricas. Perfecto. Ya vimos que sirve como traducción hepatoprotector, quizás. Ok, sirve para bajar los niveles de colesterol, pero ¿cómo anda con el perfil glucémico? Esa es una digamos, de las cosas que también nos interesaban mucho. Y de forma interesante, aquí ustedes pueden ver en la tabla, podemos apreciar que
La glucosa, la glucemia, tanto al inicio como al final de los pacientes que recibieron el placebo, no hubo diferencia estadísticamente significativa, pero sí la hubo en los pacientes que tomaron el metabiótico. Incluso la pongo ahí en rojo para resaltar, se observó que hay una disminución en las concentraciones de glucosa. También hay una disminución en la concentración de insulina y también se hizo la determinación de la escala OMA para la resistencia a la insulina y se observó que también hay una disminución en este porcentaje del HOMA y R. Esto nos permitió sugerir que el tratamiento con metabióticos tiene efectos principalmente por actuar, y aquí hay varias vías nuevamente, principalmente los metabolitos de Akkermansia. Se ha visto que lo que hacen es que al disminuir el ambiente inflamatorio, mejoran la sensibilidad a la insulina. Al mejorar la sensibilidad a la insulina, es obvio pensar entonces que esta insulina pues, va a hacer su acción a concentraciones más bajas, disminuyen la resistencia a la insulina y entonces al disminuir la resistencia a la insulina y aumentar la concentración o los efectos mediados por la insulina, era obvio pensar que iban a bajar las concentraciones de glucosa. Nos llamó mucho la atención que estos efectos que se tuvieran sobre la disminución en las concentraciones de glucosa fuera aún que los pacientes siguieran su dieta normal, porque debemos recordar que estos pacientes que se incluyeron en el estudio son pacientes que no se cuidan mucho, son pacientes que consumen mucho de la comida de dieta de cafetería. Entonces, nos pareció interesante ver cómo tuviera una disminución en las concentraciones de glucosa y los efectos sobre insulina. Nuevamente, ¿qué más? Hay otras teorías que tenemos que por ahí examinar, donde queremos ver si este efecto que se tiene sobre las concentraciones de glucosa solamente se deben a los efectos sobre las concentraciones de insulina, es decir, a que están disminuyendo la resistencia a la insulina. Por ahí hay un grupo de autores que pueden manejar que estos metabolitos de acromancia pudieran tener ciertos efectos sobre la expresión de los transportadores de glucosa y no suena descabellado. Podrían estar aumentando la expresión de los famosos GLUTs, lo cual estaría aumentando la captación de glucosa junto con el efecto que se tiene indirecto de la insulina sobre directamente la expresión de una enzima que se llama fosfatilinositol 3 sinasa, que también tiene que ver con estos efectos sobre los transportadores de glucosa. Algo que es importante aquí mencionar, y porque no viene ese dato ahí, se quedó pendiente, es que una de las cosas que se vio es que además de bajar las concentraciones de las transaminasas séricas, de bajar las concentraciones de colesterol y bajar las concentraciones de glucosa, se trató también de ver si había cambios en la presión arterial. ¿Por qué? Porque como se encontró que tenían este efecto y una de las posibles vías que explica esta disminución en las concentraciones de glucosa es que activan a una vía de señalización que se llama fosfatidilinositol 3 sinasa. Y ustedes dirán, "Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Esta vía nada más me sirve para favorecer la liberación de óxido nítrico, lo cual podría contribuir a un posible efecto vasodilatador. La que sigue, doctor, por favor. Siguiendo con los estudios, se vio también los efectos sobre ciertas hormonas, las que están de moda, principalmente GLP-1, la grelina, la adiponectina, y similar a los resultados que acabamos de ver, el tratamiento con metabiótico ocasionó un cambio estadísticamente significativo en estas tres hormonas. Podemos apreciar que, por ejemplo, en el caso de GLP-1, una de las cosas que se esperaba es que al tener estos efectos sobre insulina, indirectamente se pensó, si está mejorando la sensibilidad a la insulina, pues quizás tenga efectos sobre ciertas hormonas. Entonces nos decidimos ir sobre GLP-1, por ahí faltan estudios sobre GIP, pero en este caso fue GLP-1, y de forma interesante se observó que el tratamiento durante 12 semanas, ustedes lo pueden ver en la tabla, aumenta las concentraciones de este GLP-1, lo cual favorece los efectos de GLP-1, que son favorecer la liberación de insulina, disminuir los efectos de glucagón y todos estos efectos de bajar las concentraciones de glucosa. Esto fue estadísticamente significativo, hay una diferencia estadísticamente significativa. En el caso de la grelina, también podemos ver en el grupo placebo, no hay diferencia estadísticamente significativa en el inicio y al final del tratamiento, pero el grupo tratado sí se observa una disminución en las concentraciones de grelina. Ustedes se acuerdan la grelina para la del hambre. Me acuerdo mucho de grelina porque una mnemotecnia que hizo uno de mis alumnos dijo, es que es muy fácil. Les preguntaba yo, ¿y para qué sirve la grelina? Muy fácil, doctor, porque es de hambre. Entonces, bueno,
para el hambre, entonces se observó que hay una disminución en las concentraciones de grelina y adiponectina, obviamente también se vio estos efectos que tiene de aumentar las concentraciones de adiponectina. Esto viene de la mano, todo se resume en que esto lo que va a hacer en el caso de la adiponectina es disminuir, perdón, el ambiente inflamatorio, mejorar la sensibilidad a la insulina, mejorar los efectos de la insulina y obviamente bajar las concentraciones de glucosa. La que sigue, doctor, por favor. Ok, esto fue desde el punto de vista de la eficacia. Nuevamente les digo, aquí lo que faltó de la eficacia es ver los efectos sobre la presión arterial, pero ese es un estudio que estamos corriendo ya, que se está corriendo para otro artículo, para ver si tenía efectos de disminuir la presión arterial. Algo interesante que estamos sugiriendo en el artículo, y ahorita me acuerdo porque el doctor Choreño lo mencionó por ahí, de la serotonina, se sabe que los metabolitos de Akkermansia tienen efectos sobre serotonina, aumentan las concentraciones de serotonina y este efecto sobre serotonina pues puede generar que las personas obviamente depende del receptor y cosas que ahorita no te escapan a este tema, pero que puedan tener estos efectos sobre saciedad o puedan tener efectos sobre el estado de ánimo, depende, digo, le repito nuevamente, el receptor, la vía de señalización y el lugar en el cual se estén acoplando. Pero bueno, estos son hallazgos que se encontraron y ya para terminar, la parte que nos interesa es, bueno, ok, está bien bonito. Ya demostraste que bajas colesterol, que bajas triglicéridos, que bajas transaminasas, que bajas glucosa, que subes a las hormonas, ok, pero ¿y todo esto a consecuencia de qué? Todo esto me tiene que cobrar una factura. Yo siempre les digo a los muchachos, los fármacos cobran alguna factura, o sea, algo tienes que pagar por eso. Entonces, en este caso, los estudios de seguridad que encontramos, perdón, que se realizaron, no se informaron eventos adversos graves durante el periodo de estudio en ninguno de los grupos y tampoco se produjo ningún caso de abandono, lo que les mencionaba en un principio. Los pacientes que terminaron el estudio, los que se perdieron, en el caso de 23 del grupo placebo y 24 del grupo control, fueron porque desde un inicio no entraron al estudio. Entonces, por eso no se contaron, pero no es que hayan entrado y salieron por algún efecto adverso. Los efectos adversos que se reportaron principalmente incluyeron, son tres efectos adversos, que son conjuntivitis y lesión del pulgar, perdón. Estos son dos de los efectos adversos y lo que se hizo es ver si estos efectos adversos estaban relacionados con el tratamiento con metabiótico. De forma interesante se vio que los pacientes que tenían estos efectos adversos de conjuntivitis o la lesión del pulgar estaban en ambos grupos, tanto en el grupo control como en el grupo con metabiótico. Por lo tanto, no se atribuyen estos efectos adversos al tratamiento con metabiótico. La que sigue, por favor, doctor. Pero un efecto adverso que sí se presentó con el uso del tratamiento farmacológico fueron flatulencias. Pero yo aprendí de mi maestro, aquí el doctor Chorreños, flatulencias, bueno, no es algo tan grave, digamos, se puede vivir con eso, no es como un daño hepático, un daño renal, entonces, solamente 3 pacientes reportaron flatulencia sin aparente olor, siendo de corto plazo y solamente al inicio del tratamiento. Entonces, realmente con esto podemos nosotros sugerir, por lo menos en este estudio, con este número de pacientes, repito, un número pequeño de pacientes, hay que hacer estudios más que involucren mayor cantidad de N, aumentar el número de pacientes, pero con estos resultados podemos nosotros sugerir que este compuesto es relativamente seguro. La que sigue, por favor. Ok. Las conclusiones, la que sigue, por favor. Las conclusiones de este estudio, bueno, ya viendo en conjunto todos los resultados obtenidos, podemos tener, vamos aquí, este producto metabiótico puede ser una estrategia terapéutica prometedora, segura y eficaz, que realmente es lo que estábamos buscando. Primero, seguridad y eficacia, y pues de acuerdo con los resultados que les acabo de presentar, es seguro y es eficaz. Bueno, esto lo estamos intentando incorporar como ayudante en el tratamiento de pacientes que tengan enfermedad hepática por depósito de grasa no alcohólica y obesidad de grado 1, incluso sin intervenciones en la dieta. Algo que llamó la atención, normalmente les digo, si así con el puro tratamiento del metabiótico se observó esta disminución en la concentración de todos los parámetros. Imagínense ustedes, doctores, si a esto se le suman las medidas higiénico-dietéticas, los cambios en el estilo de vida, pues obviamente el impacto sobre las concentraciones todos los factores de riesgo para desarrollar el síndrome metabólico va a ser un hitazo. La que sigue, por favor.
Y por mi parte sería todo. Si tienen alguna duda, comentario, estamos aquí a sus órdenes. Justo estoy viendo el comentario de la doctora Kenia que hace justo lo que acabamos de decir. Dice, interesante. Ahora, si agregamos dieta y ejercicio, tendremos mejores resultados. Justo lo que acabo de platicar. Si el hecho solamente de estar tomando el tratamiento farmacológico ocasionó esta disminución en todos estos parámetros, con estos factores de riesgo para el síndrome metabólico, les decía, el hecho de ya empezar a tratar al paciente con dieta y ejercicio, yo les puedo apostar que la disminución que va a tener va a ser súper significativa en todos estos factores de riesgo. Ahí la ventaja de este estudio es que como se hizo, obviamente, sin la intervención de dieta y ejercicio, esto nos permite a nosotros nada más determinar que sí es seguro y que sí es eficaz. Obviamente ya las medidas que ustedes quieran hacer con los pacientes, pues pueden ayudar a aumentar el efecto farmacológico o disminuir los factores de riesgo para el desarrollo del síndrome metabólico. Dice, ¿qué puedo hacer? Todos los chats se borran. Ah, no tengo ni idea. Aquí habría que ver con nuestro equipo. Si tienen alguna duda, comentario, doctores, con todo gusto, ya sea que la escriban en el chat o con el micrófono. Doctor, pues yo también, ¿sí me escucha? Sí, sí, doctor. Sí, pues yo también estaría de acuerdo con la doctora que habla de la dieta y ejercicio, porque efectivamente cuando hablamos de obesidad, ya hemos dicho muchas veces que pues el tratamiento es integral, que el tratamiento no es solamente con fármaco, sino que el tratamiento es con nutrición, ejercicio y apoyo psicológico, y cada uno tiene su función. Aquí por eso lo empezamos enfrentando como un problema de la esteatosis hepática, como un problema del metabolismo del hígado, enfocándonos solo en esa parte. Pero coincido totalmente con el doctor Jorge Scioli, con la doctora que nos dijo que hay que agregar dieta y ejercicio a Kenia Yasip Matus, que dice que pues obviamente hay que agregar el ejercicio, hay que agregar la dieta, hay que agregar el apoyo psicológico, porque todo es muy importante, ¿no? O sea, en el tema de obesidad, bueno, esto cuando lo reflexiono con mi hijo, que fue su alumno doctor y que está en medicina del deporte, ellos están muy convencidos de otro tema que es que, bueno, la obesidad es uno de los problemas, pero el otro problema gravísimo en el obeso por el sedentarismo, pues es la falta de músculo, ¿no? La sarcopenia. Y la sarcopenia es gravísima, o sea, la pura pérdida de grasa, de músculo, la pura pérdida de músculo es muy, muy grave. Y obviamente si hacemos ejercicio, pues vamos a contrarrestar el tema de la grasa y vamos a mejorar el incremento de músculo, ¿no? Oiga, me da gusto saber que hay muchos amigos de muchas partes de la República Mexicana, hay de la Ciudad de México, me da mucho gusto oír eso, hay del Estado de México, de Obregón, Sonora, Ciudad de México, de Pachuca de Soto Hidalgo, de Tamaulipas, Chihuahua, Querétaro, Tlalnepantla, Estado de México, Jutepec, Morelos y Zumpango. Yo soy de Zumpango, Estado de México. Entonces, saludos allá a mis paisanos del Estado de México. Pues eso me da mucho gusto. Ya me ha pasado, doctora Natalia Miranda. Una vez fui a Tamaulipas y pues estaba en una ciudad donde había ido solamente una vez y, se me hizo curioso que la gente empezó a saludarme y era la primera y única vez que había ido. Dije, qué curioso, ¿por qué me conoce la gente? Dije, ah, es que lo hemos visto en las pláticas de Alianza Médica. Eso me dio mucho gusto, Qué porque padre. qué curioso que no habiendo ido nunca a Matamoros, por ejemplo, pues la primera y única vez que fui, la gente me saludara muy familiarmente, se siente muy bonito, ¿no? Bueno, ese es un efecto muy interesante de este medio, precisamente de platicar a través de la línea, ¿no? De la computadora. Y bueno, pues no sé si hay alguna otra duda sobre el tema que expusimos el doctor Jorge Sciol y un servidor.
Y pues ya hemos platicado, digo, en partecitas, ¿no? Alguna vez me invitaron a dar el tema de estetosis hepática, otra vez me invitaron a dar el tema de estetosis pancreática, otra vez hemos hablado de los metabióticos por separado, ahora los estamos reuniendo en un solo tema, ¿verdad? Que es con el uso de metabióticos. Pero bueno, no sé si haya algún otro tema que quieran agregar o preguntar, aprovechando que está aquí el doctor Jorge Schioldi, que es un Sí. excelente profesor de la farmacología. Y pues no sé si alguien más quiera comentarnos. Este, no, me uno al comentario anterior, que bueno, estoy aquí bien interesada escuchándolos, pero qué interesante es que tenemos acceso a este producto metabiótico que ya vimos que es seguro, que estamos aquí en esta comunidad bonita, ese efecto alianza que te pueden ver en otras partes sin que nunca te hayan visto, ya se siente como una familia, ¿no? También saludos a Querétaro, que yo soy queretana, en peligro de extinción, porque casi ya no vemos. Pero yo de formación soy nutrióloga y a mí, por ejemplo, obvio que me interesa mucho que toda la gente coma bien, ¿no? Que hagas ejercicio, pero sin embargo es tan difícil porque está tan unido al tema psicológico. Desafortunadamente, desde que empezamos nuestra vida, nos empiezan a dar premio, castigo, ¿no? Con los alimentos y hace muy difícil que podamos cambiar nuestros hábitos. Entonces, a mí me emociona también que, obvio, lo ideal es que si hacemos esos cambios vamos a tener un efecto muchísimo más grande, pero también me emociona que podamos otorgarle al paciente una herramienta que le dé algún cambio sin que tenga que hacer la parte difícil de inicio, ¿no? Que pueda ir haciendo cambios paulatinos y ver cambios en su salud. Creo que eso es algo sumamente valioso porque lo ayuda a que tenga ese empujoncito para echarle ganas a lo que depende de él, ¿no? Que es portarse bien. Pero vaya, es un producto que aquí entre todos, todos los doctores, cuántos doctores que están aquí ya tienen datos en sus pacientes, que, bueno, como decía el doctor Esquiol, pues obviamente estamos juntando aquí la ciencia, donde vemos que los pacientes cumplan con ciertas condiciones estadísticas para poder decir ante todos, esto funciona, pero aquí vaya todos los casos que tenemos ya en ya estar haciendo un granito de apoyo a los pacientes y no solamente que quede en ciencia básica, sino que ya lo podemos aplicar, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante y pues gracias a ustedes, doctores, que desde cuánto tiempo llevan aquí en Alianza Médica echándole ganas a todos estos temas, a seguir en la vanguardia y pues que nos están dando esas herramientas ya aplicables, ¿no? No en una noticia que veamos y que sea, bueno, pero ¿cuándo va a salir? ¿Qué va a pasar? Ya es un producto con el que contamos desde hace algunos años y esta comunidad pues es pionera en estos resultados, ¿no? Pero bueno, creo que no hay por ahí más, hay muchos saludos, todo el mundo está muy, muy contento por su presentación y creo que saludos, parece que ya por ahí no hay ninguna duda para que se vuelva a repetir y los tengamos aquí, va a estar difícil. Entonces, si hay algo por ahí todavía, pueden decir algo. Ahorita yo me imagino que en un momentito ya se pasará la parte del sorteo, pero si por ahí todavía hay alguien, anímese porque esto es difícil de que se repita. Bueno, pues mucho gusto, doctora, y saludos a Motocintla, Chiapas, Tuxtla de Gutiérrez, Chiapas, Tenango de Doria, Hidalgo. Pues nos da mucho gusto que nos vean de todas las partes de la República, ¿no? Y sí, me consta que Alianza está en muchos lugares del país, y es lo de Jalisco, mire, ya nos están hablando de, pues, no sé si está Ujú, Guadalajara o alguna otra ciudad de Jalisco. Pues bueno, saludos a todos, muchas gracias por su ujú. atención, muchas gracias, doctor Jorge Esquiol, por su brillante participación, doctora Natalia, por sus comentarios, su invitación, y pues les mandamos un abrazo a todos y feliz Navidad. Feliz Navidad, ya el último mes. Gracias. Doctor, por ahí acaba de Aquí poner desde el alguien que Politécnico, perdón. por aquí menciona Viviana que algunos pacientes han referido estreñimiento, pero bueno, ya cuando se tienen estudios controlados, de hecho, ya hay un estudio que más adelante ya lo verán el siguiente año,
cuando todas las condiciones están controladas, al contrario, al normalizar la microbiota, llegar a esa eubiosis que nos comentaba el doctor Choreño, pues se regula toda la función intestinal. Entonces ahí habría que ver, como decíamos, todo esto es muy psicológico también, entonces habría que ver muy de cerca qué están consumiendo esos pacientes, por qué sienten esto, porque a veces no nos comunican y empiezan a hacer alguna otra cosa diferente, pero cuando tenemos todas las condiciones controladas, al contrario, toda la función intestinal está ampliamente favorecida. Entonces, habría que ver los casos en específico, pero vaya, todo apunta a que estamos ante un producto sumamente seguro y eficaz y hay que revisar nada más puntualmente qué está haciendo cada paciente. Pues muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Gracias, doctor Jorge Al Esquivel. contrario, muchísimas gracias por la Igualmente, que estén invitación. Gracias muy a bien. todos. Que estén muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Un placer, muchas gracias por haber estado con nosotros. En el corazón de Japón, donde la ciencia se encuentra con la salud y longevidad, nace una nueva fórmula avanzada que está revolucionando la forma en que cuidamos nuestra salud digestiva, metabólica y celular. Metabiox es el primer metabiótico del mundo con una tecnología única, con 3 componentes: prebióticos, probióticos y posbióticos, para una acción integral sobre la microbiota intestinal y el metabolismo. Su efecto se adapta a los ritmos naturales del cuerpo, por lo que es considerado el primer cronobiótico del mundo. Durante el día, una cápsula rica en polifenoles marinos, que alimenta selectivamente a las bacterias saludables del intestino, favoreciendo la producción natural de serotonina, endorfinas y energía celular. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. 3 cepas específicas de Lactobacillus, Paracasei, Plantarum y Fermentum, restauran la eubiosis intestinal, mientras los metabolitos de Akkermansia ingresan al torrente sanguíneo para comunicarse directamente con las mitocondrias, activando genes asociados con longevidad, metabolismo y reducción de inflamación. Metabiox no es un probiótico más, es el primer metabiótico del mundo desarrollado con inteligencia artificial, GenSonar y bioreactores de fusión fría, Biotra. Su proceso se realiza en condiciones extremas dentro de laboratorios propios en Mont Blanc, con la extracción de polifenoles en algas marinas a 200 metros de los mares de Okinawa en Tokio. El resultado: una biodisponibilidad óptima que contribuye al equilibrio metabólico celular. Estudios clínicos en pacientes con enfermedades metabólicas han mostrado una disminución significativa en transaminasas hepáticas, glucosa, colesterol y triglicéridos, así como una mejor sensibilidad a la insulina y composición de la microbiota. Miles de pacientes ya lo usan cada día, con resultados reales, sin reacciones adversas ni interacciones medicamentosas. La nueva generación de probióticos. Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado.